les va? Es un gusto estar con ustedes semanalmente, como lo decimos siempre. Esto es Televisión Regional. Quien les habla, Marcelo Malvestiti, Línea Directa. Hace 11 años que estamos en el canal, estamos orgullosos de presentar siempre el programa con distintas opiniones, distintas versiones, distintas temáticas. Generalmente empezamos con una reflexión. Hoy, cambiamos. Tuve la fortuna de ir a Córdoba, a la ciudad de Córdoba. Me han llamado para presentar mi último libro, el tercer libro, La Peor Derrota. Ahí vemos las imágenes en pantalla. El agradecimiento infinito a toda la gente de la ciudad de Córdoba, al Club Amsurbac, en cuanto a la organización, todo, una prolijidad, realmente me atendieron como si yo viviese allí, ¿no?, en Córdoba. Mi libro, mi tercer libro, presentado el 8 de noviembre de 2019 en el Congreso de la Nación, se titula La Peor Derrota, aquellos chicos, jugadores juveniles de fútbol que no pueden llegar a la profesionalidad, que no pueden jugar en la primera división. El 95%, según mi investigación en distintos clubes de Rosario y de Buenos Aires, no puede alcanzar el objetivo, el sueño. Así que bueno, fue un orgullo realmente presentarlo allí ante cerca de 250 personas en Estudio Teatro, allí en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, quería empezar el programa de esta forma para agradecerles a todos, a Javier Cabral, que fue uno de los organizadores de este exitoso evento. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo y presentamos en primer orden a quienes están con nosotros como entrevistados. Está con nosotros ahora Carolina Piazzi, que es facilitadora de biodanza y educadora biocéntrica. La acompaña Federico Jiménez Pietrantoni, que es facilitador, didacta de biodanza. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gracias. Estamos en vivo por Televisión Regional, vamos a hacer, es un tema interesantísimo, la biodanza. ¿Qué significa realmente y cuáles son los beneficios para las personas, ¿no? Biodanza principalmente es un sistema de integración afectiva, de renovación orgánica, ¿sí?, y de reaprendizaje de las funciones originarias de vida, básicamente. Esto se da a través de la vivencia, que la vivencia la logramos a través del movimiento, la música y el encuentro en grupo, ¿sí? Este sistema, te voy a hacer una breve historia, lo crea Rolando Toro, un maestro, psicólogo y antropólogo chileno, el cual empezó a probar en una cátedra de medicina músicas hacia los pacientes psiquiátricos, a modo de humanizar un poco más la medicina. Ajá. Estamos hablando del año 65 más o menos, ¿sí? Entonces él de a poco fue poniendo músicas y viendo los resultados y empezó a estructurar este sistema, también con todo un modelo teórico que hoy se conoce como biodanza, ¿no?, y que está en todo el mundo. Bien. ¿Y cuáles son los beneficios, digamos? Y beneficios tiene tanto desde lo físico, por empezar, elevación del sistema inmunológico, disminución del estrés y de los estados de ansiedad, la renovación orgánica, la reparación celular, ¿sí?, y emocionales también, la manera de, la posibilidad de gestionar las emociones y de expresarlas, ¿sí? Yo leía gestionar las emociones. ¿De qué manera se gestionan las emociones? ¿Cómo se hace para gestionarlas? Bueno, una de las formas, digamos, que propone el sistema tiene que ver con lo que sucede en la ronda de evoluciones, que es parte de la primera parte de la clase, donde allí podemos poner en palabras lo que sentimos en la clase anterior. Entonces es un primer paso esto de aceptar la emoción, poder ponerla en palabras y durante la clase misma expresarlas, ¿no? Poder tener dentro de un espacio cuidado, un ambiente de cuidado, que es el que construye y el que ofrece el facilitador. Lo que se promueve es esto, expresar la emoción, pasarla por el cuerpo, además, y también un poco cambiar esta forma de ver las emociones que tenemos, de que hay emociones buenas y emociones malas. Claro, eso no es así. Claro, es aceptar todo el abanico
emociones que nos habitan y que uno podría llamar que algunas son placenteras y otras son displacenteras, ¿no? Como a lo mejor el enojo, la ira o emociones más incómodas frente a emociones más vinculadas con el placer, como tienen que ver con la alegría. La alegría, esa ¿no? felicidad, claro. Exactamente. Pero principalmente es esto, es poder expresarlas, aceptarlas e integrarlas como parte nuestra, que es lo que hace también a lo que contribuye a que vivamos en un estado de salud, ¿no? Poder claro. aceptar lo que sentimos contribuye a esto, a poder, construir un estado de salud. ¿Es correcto decir que la biodanza es un sistema de integración humana? Por esto que hablabas vos, Federico, esto de el estrés, la ansiedad y demás. Sí, la integración está pensada dentro del sistema desde dos ángulos, si se quiere. Ajá. Por un lado es una integración dentro de la persona misma con lo que se llaman los 3 grandes centros afectivos, que tienen que ser con lo que pensamos, integrar lo que pienso, lo que siento con lo que hago, ¿no? Esto a nivel personal. Y después hay un nivel de integración que son 3 niveles de integración que tienen que ver con integrarme, conmigo mismo, Ajá. la integración con los otros, Ajá. ¿no? En la aceptación de la diversidad en la que vivimos, y un nivel de integración con el todo, con la naturaleza, con lo espiritual, con Dios, como cada uno quiera llamar. Pero la base de la integración va por esos 2 caminos, que también lo que busca es, poder integrar esto que la cultura disocia, ¿no? Porque generalmente vivimos en estados de desintegración o de disociación producto de la vida misma que llevamos y por cuestiones históricas, ¿no? Esto de la separación entre cuerpo y alma, naturaleza y cultura. Bueno, lo que el sistema busca es un poco esto, volver a una integración también de estas disociaciones culturales. ¿Qué podemos apreciar en una sesión de biodanza? ¿Cómo es, digamos, una sesión? Bueno, la sesión de biodanza consta, como contaba un poco mi compañera, de 2 partes. Las más notorias, ¿no? Ajá. Una primera parte, son más o menos alrededor de 2 horas y un poquito más. La primera mitad es llamamos ronda de evoluciones o relatorio de vivencia, en la cual estamos todos en ronda, y cada uno cuenta lo que le pasó en la clase anterior. Y empezamos haciendo esto para que la persona pueda integrar lo que siente con lo que va diciendo. ¿Sí? Porque muchas veces en la vida sentimos una cosa, decimos otra, pensamos otra. Entonces, cuando esa persona habla, lo demás practicamos una escucha activa, ¿sí? Que también es parte de la empatía y de ponerse en el lugar del otro. No hacemos conversaciones cruzadas, sino que cada uno expresa lo que siente y está bien ahí. Nadie juzga nada, no se califica, ni nadie le dice a nadie lo que tiene que hacer. Ajá. ¿Sí? Una vez que termina esa ronda de evoluciones, comenzamos la parte danzada, el movimiento, digamos, en el cual dejamos de lado la palabra para dejar de estimular el cerebro cortical, que tan estimulado tenemos socialmente, ¿no? Entonces, cuando dejamos de estimular la neocorteza, aparece la emoción, ¿sí? Emociones que muchas veces ni siquiera registramos, ni siquiera sabemos que están ahí. No se sabe por qué se dispara, digamos, la emoción. En realidad, ¿O sí? La metodología de biodanza es el movimiento y la música, Sí, que exacto. nos permite, a través de la vivencia, que la vivencia es un momento intensificado del aquí y del ahora, nos permite acceder a esa emoción, ¿sí? Expresarla. Siempre que expresemos emociones va a ser mucho más saludable que no hacerlo, ¿no? Entonces, así es como también nos trae mayores niveles de bienestar y salud. Claro. Decías antes de la escucha activa, qué importante es eso, ¿no? Hoy día, escucha activa es estar presente cuando el otro me habla, es mirarlo a los ojos, como yo estoy haciendo con ustedes, y escuchar lo que el otro dice, ¿no? Empático, como decís, ponerse en el lugar del otro, pero esto es así, porque a veces uno está hablando y miran para otro lado, pasa comúnmente, Sí. de que no prestan atención. Sí, perdón, y no sí. solamente eso, sino que muchas veces en nuestros diálogos mientras el otro está hablando, uno está pensando qué es lo que va a responder, Claro. o qué es lo que va a decir frente a lo que el otro dice. Entonces también es que cada uno tenga su momento para poder, hablar
con libertad y que nos respetemos también en esos momentos. Está bien decir, bueno, decían recién que esto de los estados de estrés y ansiedad, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que esto de ayuda a controlar, si está bien dicha la palabra ayuda en este caso? Sí, digamos, la práctica periódica de este sistema, mantenida en el tiempo, lo que nos ayuda es eso, a través de la expresión de las emociones, de la escucha atenta, de la empatía, de todo, la cantidad de cofactores que se viven en una clase, porque una clase es eso, es una lluvia de cofactores positivos para que una persona pueda desplegar los potenciales genéticos que tiene, ¿no? Claro. Esto de que, trayendo tu libro a colación, ¿no? Yo tenía la capacidad, las ganas, el deseo de ser futbolista o artista, y me han dicho de chiquito que no podía, claro, que iba a pasar hambre, que no iba a ganar plata. A los hombres nos han dicho que no podemos llorar, y cada uno ha escuchado un montón. Eso se llama truncar ese potencial genético. Entonces, dentro de Biodanza se da una serie de cofactores positivos, cuidados por el facilitador, para que eso resurja, ¿sí? Entonces, al resurgir, al poder explotar ese potencial, para que se exprese, que ahí también se expresa la vida, digamos, ¿no? Logramos desacelerar, encontrar... Claro. ¿no? Niveles mucho menores de ansiedad, de bienestar, porque la ansiedad es un poco pensar en el futuro todo el tiempo, ¿no? Queremos que llegue algo y nos perdemos la presencia, claro, ¿no? El estar presente. Me decía un psicólogo una vez entrevistándolo, una psicóloga, que de la ansiedad puede derivar después en ataques de pánico. Y me quedó tan Exacto. presente eso, que si lo dilatamos, sí, puede derivar en ataques de pánico. Leí que la biodanza se define como un sistema de reaprendizaje de las funciones originarias de vida. ¿Cuáles son esas funciones? Ahí está, es una muy buena pregunta. Las funciones originarias de vida son básicamente nuestros instintos, ¿sí? Muy olvidados por la sociedad, que los instintos son esta información propia de nuestra especie innata, ¿sí? Que no necesitamos aprender. Solo por el hecho de nacer la tenemos todos los seres humanos, o sea, es común a todos, ¿sí? El instinto de alimentación, gregario, de conservación de la especie, etcétera. Entonces, lo que hace Biodanza es recuperar esa información, esos instintos, y ponerlos en valor, porque generalmente por la sociedad, la cultura, hasta la religión, nos han ido inhibiendo, ¿sí? Claro. Nos han ido condicionando esa información innata que tenemos, natural, y que todo eso que se termina inhibiendo se termina pervirtiendo, sí, ¿no? Entonces, ahí la vida empieza a correr riesgo. La inseguridad que hay es porque no podemos valorar nuestra propia vida, ni siquiera la del compañero, claro, ¿no? Claro. Entonces, ese instinto de conservación de la especie está tan pervertido que terminamos acabando con nuestra propia especie y con las demás, los seres humanos, ¿no? A veces vivimos inmersos en creencias limitantes, ¿no? Que venimos Exacto. trayendo desde nuestro pasado, ¿no? Sí. Y eso nos afecta notablemente en la adultez, cuando tenemos modelos mentales, ¿no? También sí. se llaman. Respecto al reaprendizaje, acá se dice que muchos dicen, he leído autores que dicen hay que reaprender, otros dicen no hay que desaprender o reaprender, sino que hay que desaprender. ¿Cómo es esto? ¿Solamente es reaprender o también hay que desaprender a través de la biodanza? Muy buena esa pregunta. Digamos, creo que van de la mano, ¿sí? Porque no es ni una cosa ni la otra, sino que son ambas. Ajá. Reaprender es, la información de los instintos las tenemos, ¿sí? Es recuperarla, ponerla en valor, ¿sí? Lo que tenemos que desaprender son todos esos pasos que hicimos en la sociedad y en la historia de nuestra vida que nos han inhibido en cada uno de nuestros instintos, ¿no? Entonces, es eso, desaprender lo que aprendimos corticalmente para darle paso y poner en valor lo instintivo, ¿sí? Recuperarlo. Siempre en pos de lo que es, digamos, el fin que tiene el instinto, es preservar la vida, claro, y continuar la especie, claro, ¿no? Claro. Desde la naturaleza, que hoy estamos teniendo quemas, ¿no? Incendios, el humo, todo eso, si estuviésemos acordes en un estilo de vida a nuestros instintos, no pasaría.
Un ejemplo, Sí. perdón, claro de esto puede ser si pensamos en el instinto de alimentación. Entonces, poder respetar cuando uno tiene hambre y comer cuando uno realmente tiene hambre y no, por ejemplo, a lo mejor en los horarios establecidos o costumbres que se van estableciendo desde nuestra infancia, digamos, la práctica de biodanza un poco colabora con eso también, ¿no? Es decir, bueno, respetar esto, respetar, por ejemplo, comer cuando tengo hambre o lo que realmente necesito, que nuestro cuerpo en eso es sabio, y es un poco ir... recuperar lo que éramos cuando éramos niños, ¿no? Claro. Los niños tienen, digamos, vienen con toda esa sabiduría innata y bueno, la crianza, digamos, va encauzando, ¿no? por distintos lugares, a veces mejores o peores, Claro. digamos, estas conductas instintivas, pero el instinto exploratorio, por ejemplo, que también está muy presente en los niños, ¿no? Claro. Es un poco recuperar eso que con lo que vinimos, ¿no? Claro. Digamos, volver a eso. Hablaban antes de las emociones. ¿Qué pasa en la biodanza con el tema de los estados de ánimo? Porque una emoción que se prolonga en el tiempo se puede transformar o se transforma en estados de ánimo. ¿Cómo controlan eso desde la biodanza, ¿no? ¿Cómo manejan el tema de los estados de ánimo de la gente, ¿no? que asiste a talleres o como lo llaman ustedes, a sesiones? Bueno, A ver, ahí... digamos, lo que favorece un poco la recuperación o la rehabilitación de estados de ánimos que a lo mejor pueden ser de baja autoestima, ¿no? O gente que llega a lo mejor con ciertos niveles de depresión, o con ansiedad, estrés. Tiene que ver un poco con esto que comentaba Fede recién de el contexto de cofactores positivos que se construye en la clase. No nos vamos a encontrar con nadie que nos está evaluando, ni juzgando, ni calificando. Entonces, poder permitirnos ser quienes somos, desde nuestra esencia, sin una mirada ajena, liberarnos de prejuicios, digamos, todo eso va rehabilitando nuestra autoestima, nuestra autoconfianza. Y todo eso va mejorando, o sea, uno va recuperando el optimismo, va registrando qué es lo que realmente... digamos, está sintiendo y cuáles son los orígenes, a lo mejor, de esos malestares, de esas incomodidades. Bien. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, me hubiera gustado seguir hablando sobre el tema, pero bueno, ya habrá oportunidad para que vuelvan y seguir desarrollando el tema. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Muchas gracias. Muchas Muy gracias, amables. Marcelo. Carolina Piazzi, facilitadora de biodanza, y Federico Jiménez Pietrantoni, facilitador y didacta de biodanza, hablando sobre este tema tan importante. Bueno, antes de hacer una pausa, vamos a difundir, se comunicó conmigo familiares de este chico Dylan Moreira, el 1 de agosto de este año, en un hecho de inseguridad. Un chico de 16 años, un caso, bueno, me acuerdo, hace muy reciente, fue víctima de un disparo en la pierna izquierda. El episodio fue en barrio Emaús, Génova y González del Solar. Luego de 3 cirugías, lamentablemente perdió su pierna. Deben colocarle una prótesis, la cual cuesta 600.000 pesos. Los familiares de Dylan solicitan la colaboración de los ciudadanos para poder hacer frente a este costo. Se necesita un gesto solidario. Pueden comunicarse al teléfono celular 341-323-6725 y también tienen en pantalla la imagen y también el número de CBU para que alguien pueda también aportar. Reitero, tiene un costo la prótesis de 600.000 pesos. Bueno, bienvenido sea todo aquel que pueda colaborar con esto, ¿no? Con este caso lamentable también de inseguridad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá la concejala de Rosario, María Fernanda Gigliani. Volvemos enseguida. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología Armstrong@gmail.com. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578.
Constelaciones familiares, consultas individuales, presencial y online, talleres grupales en forma presencial. Teresa Ramallo, WhatsApp 3402 50 35 27, Ciudad de Arroyo Seco. Facebook, Constelaciones Familiares, un arte de ayuda. Instagram, constelar_un_arte. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341 360 5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa. Reiteramos que estamos en vivo por Televisión Regional y ahora sí le vamos a dar paso en el segundo bloque a la concejala de Rosario, María Fernanda Gigliani, del Partido Iniciativa Popular. Es integrante de las comisiones de Obras Públicas, de Planeamiento y Urbanismo, de la cual es vicepresidenta, y también de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. ¿Cómo te va, María Fernanda? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. Bueno, estamos llenos de humo en la ciudad de Rosario, en la región. Ya comenzó en el Consejo Municipal de Rosario el debate sobre la dilatada ley de humedales. ¿Qué te produce todo esto, no? Saber que no hay todavía una ley de humedales, que bueno, estamos permanentemente aspirando esto con todos los problemas de salud que esto acarrea, ¿no? Sí, a ver, además de concejala, soy una ciudadana común, soy alérgica, así que la estoy pasando muy mal, como la mayoría de los rosarinos y rosarinas. La verdad que tanto hoy como ayer creo que fueron los peores días que nos tocaron transitar a los rosarinos y rosarinas. Y como bien vos planteabas, el viernes se dio un hecho simbólico, no por ser simbólico menos importante, que bueno, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación vino a Rosario, es decir, vinieron diputados nacionales a Rosario, al Consejo Municipal, para iniciar el debate de lo que es esta llamada Ley de Humedales, y lo que hicieron fue escuchar a distintas organizaciones ambientalistas, a distintos actores que hace mucho vienen bregando por una protección del humedal en nuestra zona. Y bueno, escuchando un poco lo que tienen para decir, que entiendo que no es nada nuevo, que es algo que vienen escuchando desde hace bastante tiempo, pero bueno, creo que lo que indigna es que, por un lado, las quemas están prohibidas, con lo cual decir que hace falta una ley de humedales para que no estemos pasando lo que estamos pasando, en realidad es una mentira. Sí es verdad que es necesario crear una legislación que proteja el humedal. Cuando vos ves, por ejemplo, en Buenos Aires, cómo se ha construido sobre el humedal, se causa un daño al ambiente que es irreparable, a nuestro ecosistema. Obviamente aquellos sectores que están justamente previniendo para inundaciones, afecta al ecosistema en general. Creo que es necesario esa sanción de esa ley, pero bueno, ahora con el diario del lunes pienso que distinto hubiese sido que los diputados hubiesen estado el día de hoy en la ciudad de Rosario, que hoy era realmente irrespirable. Claro, claro. ¿Y por qué, María Fernanda, por qué razones no hay una mayor presencia del Estado para por lo menos empezar a disminuir y terminar con este tema, ¿no? Esta problemática? A ver, no creo que no haya presencia del Estado, de hecho son millones y millones de pesos lo que se están invirtiendo, pero lamentablemente no alcanza. Es decir, nosotros estuvimos reunidos los concejales y concejalas con el fiscal federal que tiene a cargo distintas causas. En realidad también cuando fuimos nos comentaba que el fiscal que estaba a cargo falleció por COVID, esas causas fueron pasadas a otro fiscal y luego fueron pasadas a este fiscal que es el que actualmente las tiene, que hacía menos de un mes que tenía 34 cuerpos de esos expedientes que obviamente nos dio a entender que recién estaba leyendo, había alguna de las instancias que estaba llevando adelante, que bueno, sí, uno cuando escucha dice, recién ahora
se está pidiendo, por ejemplo, el registro de catastro, es decir, saber a quién pertenecen las zonas que están actualmente con focos. Bueno, parece que se llega tarde, ¿no? Parece que la justicia llega tarde, parece que el Estado en sus distintos niveles llega tarde. Lo que sí me parece, y lo hablábamos fuera del aire, escuchar a la política y a quienes tienen cargos ejecutivos indignarse como un ciudadano común, me parece que no estamos en ese momento, ¿no? Quienes tienen cargos fundamentalmente ejecutivos tienen que hacer todo lo posible para que esta situación se resuelva, porque no solamente se daña el ambiente, se está dañando la salud de los rosarinos y rosarinas. Creo que no tenemos noción del daño que nos está causando esto. Sí, como decía, ¿no? Es un relato, termina siendo un relato. Si no hay soluciones, si no se puede disolver o resolver este tema... Digo, ¿qué le queda a la ciudadanía si escucha que las máximas autoridades políticas se indignan? Claro, digamos, bueno, no... Ahora, estaban las Fuerzas Armadas y se había disminuido, por lo menos no había tantos focos. Sí, cuando el humo llegó a Buenos Aires, claro, que eso también exacto. Indigna, ¿no? Digamos, se toman determinadas decisiones cuando el humo afecta a los porteños y a los bonaerenses. Sí, yo también quiero en esto ser sincera. Me parece que tampoco la solución es tener un gendarme por metro cuadrado en la isla. Digo, los rosarinos estamos viviendo una situación bastante compleja de seguridad y uno escucha todo el tiempo pedir gendarmes también en la ciudad de Rosario. Bueno, el recurso humano no es ilimitado. Creo que la salida no es esa. Sí creo que hay que investigar quiénes están llevando adelante este ecocidio y fundamentalmente que la justicia tome sanciones que sean absolutamente ejemplificadoras. Creo que el rol del gobernador de Entre Ríos es lamentable. Digamos, como a los entrerrianos no le afecta el humo, claro. Digamos, parece no tomar noción del daño que se está causando. Concejala Gigliani, en otro orden de temas, bueno, el tema autonomía municipal, ¿qué se está discutiendo sobre la autonomía municipal para Rosario? Bueno, ¿qué es lo mejor para lograr la autonomía? ¿Es a través de una reforma de la Constitución provincial o a través de una ordenanza municipal? Mira, la discusión siempre fue si era una reforma de la Constitución o si se podía hacer por ley provincial. Sí. Yo creo que, de hecho lo planteé en la audiencia pública que se hizo el otro día, yo creo que esa discusión debe estar ya más que allanada porque juristas de renombre han dicho ya, se han expresado de que puede hacerse por ley. Claro está que lo ideal sería una reforma de la Constitución, pero como siempre cuando se habla de la reforma de la Constitución, lo que genera obstáculo es la reelección del gobernador, parece que no podemos discutir otras cosas. Bueno, avancemos con una autonomía municipal por ley, que ya está reconocida desde antes del año 94 y está reconocida por la reforma del 94 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, lo que dice la Constitución es que las provincias tienen que garantizar la autonomía municipal. Creo que deberíamos aprovechar ya este tiempo para discutir en qué términos, qué alcance se le va a dar a esa autonomía municipal. Claramente hay un montón de cuestiones que a los rosarinos nos interesa, que tiene más que ver con lo financiero, con esto de poder crear nuevos tributos o tributos propios. Hay algunas discusiones que planteaba el otro día, por ejemplo, la expropiación. Rosario, porque cada comuna o cada municipio va a poder dar determinados alcances a su autonomía. Incluso creo que debe ser no impuesta, sino que tenemos que realmente que la autonomía sea optativa, es decir, que cada comuna y municipio pueda optar si le conviene o no ejercer esa autonomía. Y me parece que los rosarinos tenemos que discutir esto, la expropiación, que hoy, salvo para una apertura de calle, para un espacio público que lo hace el propio municipio, dependemos de una ley provincial. ¿Vamos a querer en nuestro alcance de autonomía tener la capacidad de expropiar, sí o no? Bueno, es una discusión que hay que dar. ¿Desde el Consejo no se puede legislar en este tema? Mira, nosotros hemos avanzado con ordenanzas que, digamos, de prepo están ejerciendo la autonomía. Ahora, ¿qué tiene de debilidad eso? Que cualquiera discute judicialmente esa ordenanza y bueno, es muy probable que termine ganando un juicio. Entonces, por eso me parece que lo que hay que hacer es dar un marco legal. Lo ideal sería la reforma de la Constitución, pero a veces lo ideal es enemigo de lo bueno, no se puede ahora la reforma o no hay acuerdo para ello. Bueno, avancemos
vía ley provincial. Claro, porque como decís, se busca siempre cuando hay una reforma, cuando se empieza a discutir el tema de reforma de la Constitución, se busca la reelección del gobernador. ¿No? Y la autonomía tiene que ver con cómo le mejoramos la calidad de vida en este caso a los rosarinos y rosarinas, cómo incorporamos herramientas de participación directa de nuestros vecinos y vecinas en la toma de discusiones más importantes en lo que atañe a su cotidianeidad. El voto optativo a los 16 años. Hoy los jóvenes de 16 tienen un doble estándar. Pueden elegir presidente, diputados nacionales, senadores nacionales, pero no pueden elegir a un concejal o a un intendente. Bueno, esas son las cuestiones que me parece que deberíamos aprovechar nuestro tiempo de debate, no en si es reforma constitucional o ley, que ya entiendo que los diputados provinciales y los senadores provinciales tienen que estar a la altura de circunstancias y sancionar antes de fin de año una ley de autonomía. Lo que sí tenemos que dedicar los rosarinos del tiempo, me parece, es a discutir cuál es el alcance que pretendemos para esa autonomía, para lo que va a ser nuestra estatuto, nuestra carta orgánica, ¿no? Yo leía días pasados y me preguntaba si el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin, puede llegar a manejar la policía en caso de que haya una autonomía, ¿no? ¿En qué niveles, me preguntaba, en qué niveles puede empezar a disminuir la inseguridad? Vos leía y creo que también lo debés saber, por supuesto, que hay chicos menores de 16 años en la ciudad de Rosario, involucrados en bandas delictivas, inclusive con homicidios a su cargo, y que se regeneran porque, digamos, como dijo un fiscal días pasados, cuando se encarcela a alguien... metés preso 30 pibes, tenés 30 pibes más que están siendo se van regenerando, cooptados por el narcotráfico. Claro, ¿cómo? Y yo me preguntaba, con autonomía municipal, el intendente, teniendo la potestad, teniendo la posibilidad de manejar la policía, empezará, eso es lo que me preguntaba, ¿empezará a disminuir la delincuencia, la violencia urbana? Mira, yo creo que, y lo vengo planteando, me parece que cuando hablamos de la cuestión de la inseguridad hay que ser sumamente responsables. Estamos frente a una sociedad que está demandando acciones rápidas y urgentes, porque claramente la inseguridad nos quita nuestra esfera de libertad. Hoy nadie es libre de esperar el colectivo 5 minutos más, de bajarse del auto cuando quiere, de caminar solo o sola por la calle. Digamos, la situación que estamos viviendo es dramática. Ahora, me parece, y más en la antesala a un proceso electoral, yo lo que noto es bastante irresponsabilidad a veces de la política cuando quiere hablar de este tema. Yo tengo grandes dudas sobre la policía municipal. De hecho, lo escucho permanentemente al intendente decir, yo quiero elegir al jefe de policía, como si elegir al jefe de policía mañana resolviera el problema de los rosarinos y rosarinas. Tener una policía municipal va a resolver el problema de los rosarinos y rosarinas. Hay gente que ha estudiado a las policías municipales. Yo sí creo en una policía municipal de prevención, sin que sea la GUM, pero de prevención. Yo no sé si estoy tan convencida en tener una policía propia, me parece que se ha estudiado en otros países del mundo, en otras ciudades. Van a empezar a competir la policía municipal con la provincial, a ver quién tiene más índices de homicidio, generar nuevas cajas negras. No sé, yo tengo mis grandes dudas con la policía municipal. Creo que sí queda muy lindo decirlo, ¿sí? Queda como generar una expectativa en la población de que eso va a resolver el problema, y no creo que el problema que estamos viviendo los rosarinos y rosarinas se resuelva con más policías, claramente. ¿El tema de transporte urbano de pasajeros va a aumentar el boleto, digamos, la tarifa de transporte urbano? Sí, el intendente sigue teniendo la potestad. Sí. Hace ya bastante tiempo que los concejales no votamos el aumento. Exacto. Entiendo que el intendente, bueno, ya tuvo reuniones con el intendente de Santa Fe y van en camino a aumentarlo. Lamentablemente todavía seguimos insistiendo con que se implemente el sistema SUBE, que creo que tiene amplios beneficios. Primero, porque cambia la lógica, deja de subsidiar a las empresas para pasar a subsidiar al pasajero, lo cual hace un sistema mucho más transparente en su administración. Y por otro lado, amplía el universo de beneficiarios. Hoy quien cobra una asignación universal por hijo, por embarazo, quien cobra un progresar, quien es personal doméstico, quien es un monotributista social, veterano de Malvinas, hoy tienen un doble estándar. En Buenos Aires tienen el 50% de la tarifa subsidiada, acá en Rosario no. Entonces, el sistema sube y además facilita al rosarino y rosarina que con su tarjeta con la que va a trabajar todos los días, mañana viaja a Buenos Aires y se maneja con esa misma tarjeta, con esa misma carga que tenía, viaja a San Luis y se maneja con esa misma tarjeta. Es decir que es interesante esto de tener un sistema único en todo el país.
Es inminente la llegada de la tarjeta en marzo de 2023. En teoría, en noviembre íbamos a tener ya novedades. Bueno, esperamos que el año que viene definitivamente ya tengamos el sistema subimplementado, que la realidad es que el Frente Progresista tuvo una negativa desde sus inicios en la implementación. Creo que tenía más que ver con esto de jactarse de tener un sistema propio, y que es muy lindo que tengamos un sistema móvil, pero bueno, digo, si los beneficios son superiores al sistema que teníamos, no nos podemos quedar peor solamente porque teníamos un sistema que era único de los rosarinos. Me parece que en esto, y más si se avanza en la transparencia del sistema, que no es un dato menor. Claro. Ahora bien, el Consejo sí, con respecto a los taxis, le va a dar luz verde, digamos, al aumento del servicio de taxis. Sí, a ver, hay una necesidad de otorgar un aumento, todo ha aumentado, claramente las cámaras han hecho este planteo al Consejo, lo que no está claro es en qué porcentaje va a ser ese aumento. Mira, vos sabés que días pasados estuve en Córdoba con respecto a la presentación de mi libro y me decían en Córdoba que habían hablado con concejales y concejalas de la ciudad de Rosario por el tema del boleto federal. Se habla de un boleto de 85 pesos que participa Córdoba, Rosario, Santa Fe, incluso se había sumado San Luis también, bueno. Y me dicen que no tuvieron respuestas. Que hablaron con algunos concejales y concejalas de la ciudad de Rosario para ponerse de acuerdo, para discutir este tema. No me quería olvidar de decírtelo porque no con vos, ¿no? Con otros concejales. Sí, por eso no sé con quién han hablado. 85 pesos querían poner. Sí es necesario, digo, rediscutir el tema de los subsidios, ¿no? Claramente claro. Sigue habiendo una clara desigualdad entre un trabajador y trabajadora de Cava o de provincia de Buenos Aires con un trabajador y trabajadora del interior. Y eso me parece que en un contexto inflacionario, en un momento de crisis económica, bueno, necesitamos equiparar y distribuir más equitativamente los subsidios. ¿Cómo está, María Fernanda, el tema de la Agencia Municipal contra el Lavado de Activos? ¿Se sabe quién va a ser el director? Porque obviamente tiene que aprobarlo el Consejo también. Lo decide el Intendente, pero el Consejo lo tiene que aprobar. Sí, la verdad que no lo sé. De hecho, nosotros votamos en contra de lo que era la creación de la agencia. Teníamos grandes dudas, digamos, primero porque no era una agencia, lo que se estaba votando jurídicamente no tenía ninguno de los requisitos que tiene que tener una agencia. En realidad lo que se estaba votando era una oficina, y que lo que más nos preocupaba era que nadie controla a quien controla. Es decir, se le da un gran poder a quien va a ser jefe o jefa de esta oficina, y lo designa el intendente, lo puede remover el intendente, y nadie lo controla. Debe aprobarlo el Consejo Municipal. Pero bueno, a ver, también sabemos, lo mismo pasa con los directivos del banco, los directores del Banco Municipal, que son designados por el Intendente con la aprobación del Consejo, y eso no es del todo garantía de nada. Digo, porque vos podés designarlo, pero después no tenés control sobre quien va a ejercer una enorme tarea, que es controlar fundamentalmente el lavado de activos en la ciudad de Rosario. Te agradezco mucho que hayas estado acá en línea directa. Por favor, gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, con nosotros la concejala de Rosario, María Fernanda Gigliani. Vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá Juan Marcelo Encalada, que es reflexólogo. Volvemos enseguida. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Instituto Argentino de Reflexología. Cursos, talleres, sesiones. Informes al teléfono 341-345-4346. Mitre 577, piso 4, oficina 2. Doctor Leandro de Micheli, abogado penalista. Urgencias penales las 24 horas. Batería Independencia 641, Ciudad de San Lorenzo. 03476 156
003-91. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, estamos en vivo por Televisión Regional. Está ahora sí, como lo anticipamos, con nosotros Juan Marcelo Encalada, que es reflexólogo, director del Instituto Argentino de Reflexología y Terapias Complementarias. ¿Cómo te va, Marcelo? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer estar aquí. Gracias a vos por estar acá. Y bueno, un tema también importantísimo que se entiende, ¿no?, por reflexología. Bueno, justamente reflexología es una palabra que, si uno busca en el diccionario, es la disciplina que estudia los reflejos. Pero en realidad, si vamos un poquito a la historia, cómo comienza la reflexología, comienza investigando, por lo menos a partir del principios del siglo XX, comienzan investigando principalmente el doctor Fitzgerald, que nosotros consideramos que es el padre de la reflexología corporal general. Comienza investigando los distintos reflejos que existen en el organismo, fundamentalmente todo lo que es manos, todo lo que es pies, todo lo que es cuero cabelludo. Y por lo tanto podríamos decir que es una disciplina complementaria que ayuda precisamente al propio organismo a restablecer el equilibrio natural que tiene habitualmente. El problema es que justamente nosotros, al estar conviviendo con diferentes tipos de elementos, por ejemplo ahora con todo lo que está ocurriendo aquí en Rosario, con el tema del humo, el organismo empieza a entrar en un desequilibrio. Entonces, la idea fundamental de la reflexología es volver al equilibrio al organismo. Y es, como siempre decimos, una terapia natural en donde no se utilizan otros elementos más allá que nuestras manos, ¿no? También la persona puede realizarse un autotratamiento, por lo tanto también es una terapia que se puede practicar en casa, ¿no? Vos me decías fuera de cámara esto del tabú, eliminar esto porque muchos dicen masajes. No son masajes. No, hay muchos mitos acerca de la reflexología. Uno, por ejemplo, es ese, que se trata de un simple masaje. Nosotros, por supuesto, tenemos técnicas que algunas, lógicamente, provienen de la masoterapia, pero en realidad nuestra disciplina se basa en la digitopresión puntual, o sea, es tocar puntos específicos del organismo, fundamentalmente de los pies, de las manos y del cuero cabelludo y de las orejas, y a partir de ahí generar un efecto que nosotros denominamos a distancia. O sea, tenemos un punto, por ejemplo, cerebro, un punto hígado, tenemos un punto intestino grueso, y actuamos justamente a partir del reflejo que ocasiona, podríamos decir, el estímulo que nosotros le damos al organismo, ¿no? Y el organismo, por supuesto, que responde. Bajo ningún punto de vista, la reflexología sana o cura. En realidad es el propio organismo del consultante el que precisamente lo realiza, ¿no? Por lo tanto es una autosanación del propio organismo, ¿no? Y es importante decir que no eclipsa a la medicina tradicional. Para nada. Es decir que eso hay que dejarlo muy en claro, porque la reflexología en realidad, y como toda terapia complementaria, viene a complementar. No estamos ni sustituyendo ni somos una alternativa a la medicina clásica, convencional u ortodoxa, ¿no? Nosotros simplemente venimos a dar un aporte desde otro lugar, así como lo hacen otras disciplinas complementarias, como puede ser, por ejemplo, la acupuntura, la digitopuntura, en sí también la masoterapia holística, por ejemplo, que ahora está de moda. Nosotros, por ejemplo, en el instituto tenemos justamente cursos de masoterapia y lo diferenciamos muy bien de la reflexología. Son dos disciplinas totalmente distintas, ¿no? Así que eso me gusta mucho. Después otro mito también muy importante es que solamente se trabaja la planta del pie. No solamente trabajamos la planta, sino también el dorso, borde externo, borde interno de los pies.
hasta el tercio inferior de las piernas. Eso es muy importante. Y también tenemos reflexología de manos, como habíamos dicho un poquito al principio, reflexología de cuero cabelludo, reflexología de orejas, hasta incluso tenemos reflexología de rostro. O sea que podemos acceder al organismo de diferentes formas, ¿no? A través de los mapas reflejos que precisamente por ahí en internet la audiencia seguramente puede llegar a consultar, y son la verdad que son muy interesantes. Por supuesto, ver un mapa reflejo de cualquier región del organismo no nos hace reflexólogos. Para eso necesitamos una formación precisamente que sea adecuada para poder llevar adelante, por ejemplo, un tratamiento reflexológico, ¿no? Juan, ¿qué dicen los pies acerca de la salud de las personas? Bueno, lo dicen prácticamente todo. Muchas veces cuando observamos en las consultas, observamos los pies de una persona, sabemos aproximadamente qué zonas están afectadas, ¿no?, del organismo. Siempre hacemos la aclaración, nosotros no hacemos diagnóstico médico, sí hacemos diagnóstico reflexológico. ¿Qué parte del organismo se encuentra en desequilibrio, ¿no? Y a partir de ahí actuamos precisamente para poder realizar una tarea de alivio y muchas veces tratamiento de muchas sintomatologías. Imagínate que esto, Marcelo, la reflexología es tan antigua prácticamente, podríamos decir, como la humanidad, ¿no? Porque ya hay registros, por ejemplo, en Egipto, hace aproximadamente unos 5.000 años atrás, 4.500, en donde ya se practicaban justamente estas digitopresiones tanto en manos como en pies, ¿no? Y tenemos registros, bueno, por supuesto, en otras partes del mundo, como China, India, por ejemplo, en América también, ¿no? Tenemos registros de tratamientos reflejos. ¿Y qué partes del cuerpo se reflejan en los pies? Mira, todas las partes, todos los sistemas del organismo se reflejan en los pies. Tenemos desde el sistema nervioso hasta el sistema óseo, por ejemplo, ¿no? El sistema inmunológico, que ahora está muy de moda, ¿no? A todo lo que es el tratamiento inmunológico, por ejemplo, o el linfático. En cuanto a esto es algo muy interesante porque nosotros también tenemos una forma de drenar la linfa diferente al drenaje linfático de la masoterapia, pero que en definitiva es una forma, podríamos decir, complementaria de realizar ese tipo de tratamientos, ¿no? O sea que es múltiple. Igualmente que los beneficios, por ejemplo. Tenemos múltiples beneficios de la reflexología, entre ellos disminuye el estrés. Claro, eso justamente lo que estábamos charlando, ¿no? Baja de forma muy importante la ansiedad, genera alivio del dolor, tanto dolor focalizado como dolor generalizado. También aumenta la circulación de determinadas áreas del organismo, lo mismo que los impulsos nerviosos, y genera, siempre me gusta decir a mí, un estado de paz y equilibrio habitualmente a nivel emocional, ¿no? Genera un estado realmente muy interesante, que eso lo podemos observar luego de cada una de las sesiones. Incluso leía que disminuye el dolor de una gastritis y también también la menstruación, ¿no? Exactamente, se puede aplicar. Con respecto a esto, bueno, hay la biblioteca, digamos, se divide en dos. Hay una parte que dice que no se pueden hacer tratamientos específicos, por ejemplo, para temas relacionados con cuestiones ginecológicas en periodo menstrual, y la otra parte dice que sí. O sea, yo particularmente trabajo justamente en síndromes premenstruales y postmenstruales. La mujer viene habitualmente con mucha incomodidad y bueno, podemos hacer un trabajo muy importante allí. Y por el otro lado, todo lo que son las molestias gastrointestinales también las podemos trabajar con reflexología, lógicamente para aliviarlas. Desde ya, por lo general siempre pedimos diagnóstico médico cuando vemos que hay alguna anomalía de tipo médica, ¿no? Biológica. Pero en definitiva es un tratamiento muy interesante para todo tipo de problemas que tengamos habitualmente los seres humanos, ¿no? ¿Y tiene contraindicaciones la reflexología? Sí, tiene contraindicaciones. Las contraindicaciones fundamentalmente tienen que ver con el mal que nosotros le podemos causar al consultante, ¿no? En sí mismo la reflexología es una técnica excelente y muy bien tolerada, pero para casos determinados, por ejemplo, embarazadas dentro del primer trimestre de embarazo, personas que tengan marcapasos, personas que tengan aneurismas diagnosticados, entre muchas otras situaciones así específicas, trastornos venosos, por ejemplo,
principalmente de miembros inferiores. Todas esas son contraindicaciones absolutas. Después tenemos las relativas, ¿no? Que son contraindicaciones, por ejemplo, de ciertas enfermedades como las enfermedades reumatológicas, que depende de la situación, uno puede llegar a hacer un trabajo entre medio de las crisis, ¿no? Pero en definitiva es una terapia muy bien tolerada, es muy bien aceptada y con muy buenos resultados. Juan, ¿cuántas sesiones son necesarias? Alguien que va a verte, ¿cuánto tiempo tiene que estar? Bueno, habitualmente, primero y principal, cuando llega el consultante se le realiza una historia clínica, o sea, no se lo pasa inmediatamente a la camilla. Por ahí es una práctica en algunas corrientes de reflexología en donde directamente se la pasa a la persona. En absoluto, nosotros consideramos de que no se puede realizar eso, sino que se debe hacer una historia clínica. Posteriormente la persona va a pasar a la camilla, lógicamente, y se realiza el tratamiento, con una posterior devolución. Aproximadamente las sesiones duran 1 hora. Y con respecto a la cantidad de sesiones, aproximadamente se pueden hacer al principio de 8 a 12 sesiones semanales. Eso es lo más recomendable, ¿no? Como para realmente tener un efecto bien concreto. Pero bueno, ya habitualmente a partir de la primera y segunda sesión ya se pueden empezar a ver resultados importantes. Después, lógicamente, cuando va avanzando el tratamiento y vamos haciendo las evaluaciones de los diferentes casos, podemos llegar a establecer, por ejemplo, una frecuencia de quincenal y después mensual, ¿no? Como para tener un mantenimiento de los logros alcanzados por la terapia, ¿no? Bien, para cerrar, ¿dónde puede dirigirse la gente que quiera...? Bien, las personas interesadas pueden dirigirse al Instituto Argentino de Reflexología y Terapias Complementarias. Esto es en calle Mitre, 577, piso 4, oficina 2, o llamar al teléfono del instituto, que tiene WhatsApp. Habitualmente siempre recomendamos mucho más fácil la comunicación hoy actualmente a través de WhatsApp. 341-3... 45 43 46, o en las redes sociales, fundamentalmente Facebook e Instagram, ¿no? Facebook, Instituto Argentino de Reflexología y Terapias Complementarias. Gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Marcelo. Por favor, muchas gracias. Un gusto, un placer. Juan Marcelo Encalada, reflexólogo, entonces, también temas prioritarios, importantes para desarrollar aquí en Línea Directa. Vamos a hacer una pausa en los últimos minutos del programa. Llega en la próxima, después de la tanda, Lara Farías de Sá con otro tema importante en su columna. Volvemos. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cortinas de enrollar. Venta, reparación y colocación en sus diferentes características. Plásticas, de madera y aluminio. Motorizamos la cortina de tu hogar o de tu negocio. Vení a Juan Manuel de Rosas, esquina Viamonte, o comunícate al 341-662-8039 y al teléfono fijo 341-240-9600. Aquilea, el espacio que tu piel necesita. Variedad en tratamientos estéticos de la mano de profesionales especializados. Rueda, 1249, Planta Alta, Rosario. Contacto 341-334-7831. Búscanos en Facebook y en Instagram como @Aquilea Gabinete Integral. Biodanza promueve vivencias que modifican el organismo y la existencia. Probá una clase para renovar tu vida. Inscripción previa al 341-651-9509. Facebook, Biodanza Carolina Piazzi. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Último bloque del programa está Lara Farías de Sá. ¿Cómo te va, Lara? ¿Cómo estás? Todo bien, Marcelo, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy bien. Bueno, ahí tenés otro tema interesante de la Municipalidad de Rosario, ¿no? Exacto.
La Municipalidad de Rosario, junto con la Universidad Nacional de Rosario, presentaron un programa que se llama Otra Vuelta, que quiere decir que es para los jóvenes y adultos que terminen el secundario de una manera virtual. Este programa tiene el objetivo de brindar la posibilidad a aquellos jóvenes y adultos para que terminen la secundaria de una manera virtual y presencial. El objetivo principalmente es que puedan terminar el secundario, aquellas personas que tal vez no hayan podido, que tengan esta nueva oportunidad de hacerlo, que lo puedan hacer de manera virtual y presencial, ya que este programa tiene un 60% de manera virtual por medio del campus educativo de la UNR y un 40% presencial. Las clases van a ser grupales, tantos docentes como tutores van a estar a cargo de lo que es la Universidad de Rosario y también van a tener anclajes en diferentes barrios de la ciudad, como es Barrio Tablada, Barrio Triángulo, República de la Sexta. Ahí va a ser de manera presencial. El inicio de clases se inició el 6 de septiembre, se inscribieron 60 estudiantes y se va a terminar el ciclo lectivo en diciembre. La idea sería que también, además de brindarle este programa para que puedan terminar el secundario, es que la Municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario le puedan brindar la positividad de lo que es la conectividad, ya que el 60% va a ser virtual, más allá que tengan la posibilidad de acercarse a diferentes puntos de los barrios de manera presencial, de que le puedan brindar la posibilidad del internet o un dispositivo para conectarse a las clases virtuales, ya que es un porcentaje alto el que tienen para estar de manera virtual. Obviamente que esto le va a brindar que tengan nuevas oportunidades de trabajo, que después se puedan anotar en algún estudio superior, pero bueno, lo principal es que puedan tener esa forma efectiva de lo que es la virtualidad, porque es un porcentaje muy alto, digamos. Así que bueno, la idea es que si esto se cumple, los 60 estudiantes logren terminar el secundario y logren tener su título y poder conseguir un trabajo mejor o poder tener un trabajo más estable. Bueno, hoy día para un ciudadano medio es un hecho que tiene terminada la secundaria, ¿no? Hoy no. Exacto. Creo que en cualquier trabajo ya inclusive están pidiendo en algunas empresas estudios superiores. Pero en la Argentina desde 2006 es obligatorio el colegio secundario. Y lo que me queda la duda es que todavía no se ha dicho, si realmente va a entrar en la nueva modalidad, porque se viene la nueva escuela secundaria para 2023, donde va a ser una modalidad similar a lo que es hoy la facultad, la universidad, donde hay materias que, bueno, el alumno va a poder pasar a segundo año, por ejemplo, cuando está en primero va a poder pasar, y se dice que, por ejemplo, las materias que ya aprobaste, no tenés por qué volver a rendir, ¿no? Claro. Por eso no te hacen repetir el año. Claro. Entonces hay que ver si esto, porque como va a ser modalidad virtual y presencial, claro, hay que ver si lo van a poner a la modalidad esa o no. Claro. Por el momento esto es para gente que tal vez no tuvo la posibilidad de terminarlo en su momento, que lo pueda terminar para anotarse en una facultad, en un terciario, lo que sea, para estar más capacitado y tener otros estudios. Exactamente. Bueno, Lara, muy completo lo tuyo como siempre. Bueno. ¿Y quién te viste? Me viste Moda Marena, que están en San Martín 855, en Galería del Paseo, local 25. Se pueden acercar ahí o si no, seguirlas en las redes en Moda Marena, @Moda Marena. Me voy a acercar ahí en un momento. Bueno, dale. Vamos a ver si hacemos alguna compra ahí. Dale. Gracias, No, gracias a vos, Marcelo. Nos reencontramos la próxima semana. Muy amables.